una de María. Dios salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno, pues empezamos hoy el segundo artículo del credo, que lo vamos a partir en dos, porque es muy rico el contenido, y vamos a tener una sesión ahora, este mes de marzo, y la siguiente. En abril, pues tendremos una segunda sesión, centrado las dos en Jesucristo. Jesucristo, la segunda persona, la Santísima Trinidad, verdadero Dios, por tanto, segunda persona, la Santísima Trinidad, verdadero Dios, y verdadero hombre porque asume la naturaleza humana para consumar la obra de nuestra redención, de nuestra salvación, que es lo que haremos el mes que viene, la segunda parte, con la pasión, muerte y resurrección del Señor. Aprovechando de paso que celebramos la Semana Santa, el periodo pascual. El credo lo anuncia así: creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y nació de Santa María Virgen. Todo el credo y toda nuestra fe tiene como eje sobre Jesucristo. Es Jesucristo el que, refiriéndose a él, dirá un montón de veces: el que cree salvará, el que no cree se condenará, por ejemplo. Es lo definitivo. Y también pivota en el sentido de que sin Jesucristo, verdadero Dios, verdadero hombre, sin Jesús, verdadero hombre, pues no llegaríamos a conocer al Señor, a Dios, ni a Dios Padre, ni a Dios Espíritu Santo. Por eso dirá Jesús: quien me ve a mí ha visto al Padre, o quien me conoce conoce al Padre. Y lo mismo se puede aplicar referido al Espíritu Santo, que es Cristo que nos lo manda, que nos lo pide. Nos dirá: ¿os conviene que yo me vaya? Porque ya está en la inminencia de su pasión. ¿Os conviene que yo me vaya? Porque si no me voy, pues no os enviaré, no os puedo enviar el Paráclito. Si no, pues sí, os enviaría el Paráclito, que os enseñará todo lo que yo os he dicho. Todo Cristo, todo lo que Cristo ha dicho y ha hecho, viene reseñado con la acción del Espíritu Santo en la Iglesia y en nuestras almas. Por eso es el Espíritu Santo el eje de nuestra fe, que es trinitaria. El mes pasado nos centrábamos en Dios Padre, este mes el que viene Dios Hijo, y otro mes Dios mediante, pues el Dios Espíritu Santo. Esta es nuestra fe. Y no es otra, no valen otras componentes. Fíjate que todas las religiones antes de Cristo, todas, sin excepción, todas
adoraban algo material. Que si la luna, que si el sol, que si un monte, que si el volcán, que si el fuego, que si pues, este animal o este otro, este bicho, este otro. Todo. Todo. Los griegos, que eran un poquito, que eran otra altura intelectual, y los romanos lo heredaron, lo copiaron de los griegos, curiosamente, en su mitología, tenían personificados en sus dioses, tenían personificados, pues prácticamente toda la burrada de que somos capaces los hombres, todo. Los dioses actuaban tan brutalmente como actuamos nosotros si nos descuidamos. Tienes un dios que se come a sus propios hijos, bueno, Dios por decir algo, vamos, según lo que dicen ellos. Nosotros decimos, pues se come a sus hijos, otro que no sé qué, otra que no sé cuánto, la de más allá que tal, en fin. Un desastre. O sea, un desastre hasta Cristo. ¿Por qué no se conoce al verdadero Dios, excepto las excepciones que Cristo, vamos, que Dios se encarga de sacar de este mundo pagano hasta las cachas? Pues, por ejemplo, pues Abraham o Noé, el pueblo judío es distinto, esa es la excepción. A todo ese paganismo, a toda esa idolatría, el pueblo judío es distinto porque el mismo pueblo judío es escogido, es sacado de ese paganismo en el que vivía, por ejemplo, en Egipto. ¿Por qué el hombre, excepto si Dios lo saca de ahí, que este es el punto? ¿Por qué solo llega a ser pagano y solo llega a ser idólatra? Pues por una razón, pues porque no conoce a Dios, no puede llegar a conocer a Dios. Lo que dice San Pablo en una de sus cartas, de que por las cosas visibles de Dios, o sea, por la creación, se puede llegar al conocimiento de Dios. Podríamos decir, hombre, poder se puede. Pero ¿quién lo consigue? A ella. Si nosotros, después de que el Señor se nos ha revelado, porque Cristo es el rostro visible del Dios invisible, si nosotros, con ese Cristo que se nos ha revelado, pues nos cuesta tanto pues, vivir conforme a Dios. Pues imagínate, los que de Dios solo tienen noticia pues a través de lo creado. ¿Qué hacen? Adorar lo creado. Monte, el sol, la luna, el volcán, la tierra, los animales. Por cierto, esta gente que no ha conocido al Señor y que se ha quedado en lo visible de Dios, que es el mundo creado, tienen más sentido de Dios que los que después de Cristo dicen, pues Dios no existe, no me lo creo, etc. Tienen más sentido de Dios los idólatras que estos que se las dan
de alguna manera. La persona que dice que Dios no existe no tiene sentido de Dios, no va a tener sentido de Dios. Una persona que adora pues, a un ídolo, a un animal, a un monte, a la tierra y tal igual, tiene más sentido de Dios, no tiene sentido de Dios. Equivocado, pero sentido de Dios. Pero tiene una religión. Los países se identificaban, antes de Cristo, se identificaban primeramente por su religión. Por su religión. ¿Que había una guerra? ¿Qué es lo primero que hacían? Pues ir al santuario que tuviese y decirle a los sacerdotes que tenían: oye, que os ofrezcáis unas cuantas cosas, pues unas vacas, unos corderos, no digo lo que, para que nos vaya bien. Pues el sentido de Dios. ¿O no? ¿Equivocado? Bueno, pero es que no han conocido a Dios verdadero. Es que no han conocido pues el que es Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre, porque todo fue hecho. No le pueden pedir peras al olmo, como se dice refrán castellano. No le puedes pedir peras al olmo. Tú pretendes, no es que no nos pagan, ¿y qué querías que fuese? Es unos idólatras. Pues tienen más sentido de Dios que los protestantes que se van de la Iglesia Católica o que los lefrevianos que se montan la vida por su cuenta. En contra de la Iglesia Católica. Estarán equivocados, pero no niegan a Dios. ¿Y qué es lo que decían esos pueblos después de una guerra en la que han ganado? Decían con todo orgullo: nuestros dioses son más poderosos que los de estos tíos en los que los hemos machacado. Bueno, perdonad mi lenguaje, pero que no es académico precisamente, ¿no? No estoy dando aquí una conferencia académica. La primera referencia que hacían, nuestros dioses. Y por tanto, al acabar la guerra, ¿qué hacían? Volver a ofrecer a Dios pues, sacrificios, pues, ofrendas y tal y cual, como agradecimiento. Y por eso lo que dicen tantas veces las gentes que rodean a los judíos y que les dan mal pelo, tantas veces, ¿no? Cuando ven, comprueban que los judíos, contra toda lógica, les ganan. ¿Qué dicen? Es que Dios lucha a su favor. Bueno, esto de que Dios lucha a su favor, o Dios es español, como dijeron los protestantes holandeses cuando se descubre la Virgen de la Inmaculada, un cuadrito de la Inmaculada en Empel, donde a los españoles los iban a... porque estaban rodeados, estaban sin comidas, estaban más muertos que vivos,
Entonces, resulta que cavando en esta trinchera, encuentran un cuadrito de la Virgen de Inmaculada, que por eso en España la Inmaculada es la patrona de la infantería. Que aquellos soldados eran de los tercios, infantes, de los tercios. Pues, contra toda lógica, resulta que les meten a los judíos digo los judíos, a los holandeses, les meten una paliza, pero que se rinden pues para no seguir muriendo, porque es que estaban acogotados. Y entonces el jefe de los holandeses, cuando entrega su espada y recibe y tal y cual, ellos eran protestantes, los españoles católicos, claro. Le sale del alma, que no se puede contener, y dice: Dios es español, entonces esto no está, así de forma. Que por otro lado, es lo mismo que dice, por ejemplo, el jefe de los soldados que matan a Cristo en la cruz, cuando ven las señales que se producen con la muerte de Cristo. ¿Qué dice? Dice: verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Es que cuando se conoce a Dios, pues lo normal es amén. Es agachar la cresta y decir, pues tú eres Dios y yo soy un gusanillo. Cristo nos muestra, nos da a conocer por lo que dice, por lo que hace, como hombre. Lógicamente, muchas de las cosas que hace siendo hombre, como hombre, solo Dios las puede hacer. ¿Vale? Por eso, ya se ve que Cristo, hay un milagro, hace el Señor, un milagro, que es que le cura la vida a un ciego de nacimiento, le cura la vista, y bueno, un ciego de nacimiento, y por tanto su única subsistencia, aparte de sus padres, pues era pedir limosna en el templo, la puerta del templo, que lo hacían. Y va Jesús y dice: venga, vamos, liquidad la ceguera, tú, a ver, y ya está. Entonces, claro, daba botes alrededor de Jesús, pues, bueno. Entonces llegan los príncipes, los judíos, sacerdotes los judíos y tal y cual, y le dicen: pero vamos a ver, ¿seguro que tú eras ciego de nacimiento? Claro, me lo vas a decir a mí. Mira. Entonces van y llaman a sus padres. Oye, pero este que decís que es vuestro hijo y que nació ciego, ¿cómo es que ahora ve? Pues veas, hijo, no tengo ni idea de cómo ahora ve, que es nuestro hijo, que nació ciego, oye, certificado, si lo sabemos nosotros. Pues Jesús es un empecatado porque ha curado en sábado. Y dice el ciego: mira, si Jesús es un empecatado o no, pues mira, no tengo ni idea. Pero lo que sí sé es que yo era ciego y ahora veo. Y sé otra cosa, que una persona que hace las obras de Dios, una persona que hace las obras de Dios, no puede ser un pecador. Ahí les sentó muy mal a los sacerdotes. Nos vas tú que has nacido empecatados, nos vas a dar lecciones a nosotros y tal y cual. Pues tenía razón el ciego. Me da la impresión de que tenía razón el ciego.
que una persona que hace las obras de Dios, ¿cuál es la conclusión? Que es Dios. Como cuando le perdona al paralítico aquel que le meten haciendo un agujero por el techo y se lo plantan delante, ¿no?, al Señor. Lo primero que le dice a Jesús, no le dice, ¡hala, venga, que andes! No, no. Lo primero que le dice es, tus pecados te son perdonados. Ojo, lo primero, lo que nunca se había oído en este mundo. De unas palabras que nunca se habían oído. Que un hombre le diga a otro hombre, tus pecados te son perdonados. Claro, no se había oído nunca. Que tu hermano judío, bueno, los sacerdotes, los príncipes, los entendidos, no entienden nada. Es una cosa llamativa, ¿no? ¿Tú de qué vas? Solo Dios puede perdonar pecados. Claro. Con tu razón lo dice. Pues si solo Dios puede perdonar pecados. Y Cristo dice, tus pecados te son perdonados. ¿Cuál es la conclusión? Que Jesús es Dios. Y eso es lo que no admite. Eso es lo que no admite. Lo recogen los evangelios literalmente. Que Jesús, siendo hombre, ese es el razonamiento que siendo hombre, se hace Dios, se presenta como Dios. Y eso no lo admiten. No lo admiten. Porque no lo quieren admitir. Porque demostrado estaba. Ahora, si no te crees que esto es una macetica, aunque sea artificial, es artificial, ¿no? Sí. Bueno, si esto no te crees que es una macetica, aunque sea artificial, pues el problema no lo tiene la maceta. El problema lo tiene el que dice, pues que esto en lugar de una maceta artificial, pues es no sé, una trenza para el desayuno. Pues nada, pícale dientes a tu menuda trenza. Que te va a sentar bien la trenza. O sea, el rechazo de Dios, después de que se ha revelado, tanto nos ha amado Dios, que nos ha entregado su propio Hijo. Y un Hijo que tanto nos ha amado, que nos ha amado hasta el fin. ¿Que uno no se lo cree? Bueno, pues Dios no obliga a nadie a creer, ¿eh? ¿Qué cosa? Como Dios no obliga a nadie a que le ame. Pero sí nos enseña a dónde lleva el no creer y sí nos enseña a dónde lleva el no amar. Bien, cada uno. Que apechugue como quiera. El que crea se salvará, el que no crea se salvará. El que me ama guardará mis mandamientos. No podéis servir a los señores, a Dios y al mundo. Es que esto es lo que está en juego. Esto es lo que está en juego. Y esto es lo que se ha puesto en peligro, la fe de la gente. Esto es lo que se ha puesto en peligro desde la misma Iglesia, pues desde hace 60 años, con el Concilio Vaticano II. Bueno, ejemplos podríamos estar hasta el mes que viene poniendo ejemplos de esto que acabo de afirmar.
Pero lo último, por ahora, de momento, lo último. Se llegará lo penúltimo porque igual ya ha salido algún otro diciendo otra tontería gorda. Por último, el caso por días, pues un obispo, pues, no sé, belga o holandés, yo creo que belga, ha dicho que pues yo voy a ordenar a hombres casados. ¿Qué pasa? Bueno, lo de qué pasa lo digo yo. ¿Esto es grave? Bueno, esto es gravísimo. Porque esto es destrozar la Iglesia, ¿verdad? Pero más grave es, desde mi punto de vista, mucho más grave es que ningún superior suyo, que todos los obispos los tienen, no haya dicho todavía esta ocasión referido a este tema. Y por supuesto de Roma no se oye absolutamente ni la más mínima palabra. Bueno, así es como se mata la fe de la gente. No es porque un tío diga una tontería. Es porque no se entra las tonterías que van contra la Iglesia, contra la fe de la Iglesia, contra la fe de las gentes, contra el derecho de la Iglesia, contra los sacramentos de la Iglesia. Claro, si no se atajan esas cosas, pues el cacao está servido. Esto es lo grave. Y esto es lo que ha pasado desde los presbiterianos dándose de católicos, ¿no? Después de que ordenaron hace decenas de años, pues consagraron obispos y ordenaron sacerdotes por sus pistolas, ¿no? Entonces, y además que han dicho que lo van a volver a hacer, y es lógico. Se habían quedado excomulgados automáticamente, y lo sabían. Iba a la Iglesia y les levanta la excomunión. Ojo, levantar la excomunión no quiere decir que bendiga lo que han hecho. Son cismáticos desde el momento en que consagraron obispos y ordenaron sacerdotes por su cuenta. Son cismáticos, no están en la Iglesia. ¿Puedo interrumpir un momento? Es que no entiendo. Cismáticos porque han hecho algo que está en contra, pero por ejemplo lo que ha dicho este obispo no es un cisma, es desde la pura ignorancia. Pues mira, no es un cisma. Lo será Cuando ya acabó. cuando ordene curas casados. Ya acabó. Porque los cismas no son a futuro. Bueno, los cismas son a partir de unos hechos. Como un pecado no es a futuro. O sea, uno ha pecado cuando comete un pecado. Hombre, que tener intención de cometer un pecado eso ya mina mucho el alma. Pues sí. Pues sí. Yo entiendo la diferencia. Pero no es lo mismo. A este lo cojo y no es lo mismo eso que hacerlo. Claro, entre... ¿Y si lo hacen? Pues si lo hacen. si lo hacen... Ya, pero ¿y si lo hacen y no los excomulgan? No, es que, vamos a ver, es que hacer eso, la excomunión se llama late sententia, o sea, es decir, que la sentencia es automática. Late sentencia quiere decir automática. Pero ojo, no son cismáticos porque les haya caído una excomunión. No, les cae una excomunión porque han montado un cisma. Que les levanten la excomunión
no quiere decir que dejen de haber montado un cisma y de estar montados en el cisma. Pero si les levantan la excomunión no están perdonados. Perdón, que no. Sí, Si les levantan la excomunión ya no están perdonados. Es decir, si no no, volvieran no. a ordenar a alguien. La excomunión es una pena. Maneja. Pero, por ejemplo, una persona que es de Lefebvre, y si no hubiera pasado lo último, es decir, que van a volver a ordenar, ellos siguen siendo cismáticos. Sí, claro. Pero dentro de la iglesia. Claro, eso es muy Pero estaban importante. dentro de la iglesia. Claro, eso es Estaban. muy importante. Pero se salen cuando consagran obispos y ordenan sacerdotes. Ya, pero sí, se lo Ya entiendo. Pero sí, Por eso el celibato ya no está en la iglesia. Ellos. Ellos. No hablo del pueblo que les ha seguido, eso pues cada día, cada uno, Dios sabe. Pero de los jefes, esos han montado un cisma con toda la... Complicado. Bueno, pero por eso la iglesia tiene un derecho para saber a qué atenerse, ¿no? Por eso Dios pone unos mandamientos para saber a qué atenernos. Claro. O sea, es que la excomunión es una pena a más. Esa pena se puede quitar, potestad de la iglesia, perfecto. Pero no deja de ver el delito. Pero sigue estando el delito. Pero siguen siendo cismáticos. Claro. Claro. Y es desde sus ser cismáticos, como dicen, lo voy a volver a hacer. Bueno, pues es tu problema, no es el problema de la iglesia, es tu problema. Y volverán a caer en excomunión. Luego se la levantará o no, eso es otro problema distinto. Bueno. Es otro problema distinto, pero siguen siendo cismáticos. Son cismáticos y siguen siendo cismáticos porque ya ves qué propósito de enmienda tienen, que dicen, si es que lo vamos a volver a hacer, vamos, como los catalanes, lo vamos a volver a hacer. Nada más. Más, que si no lo volvemos a hacer. Bueno, pues ya, allá. Pero son cismáticos. Pero eso no lo digo yo, que ha habido cardenales que lo han dicho, ha habido obispos que lo han dicho. Claro, otros dicen lo contrario. Pues, aquí cada uno que aguante su vida, ¿no? Es su problema, no es mi problema. Es su problema. Jesucristo. Es que nació de María Virgen. Y antes previamente fue concebido por obra del Espíritu Santo. Es Dios quien en el seno de María une en el mismo instante un cuerpo, un alma, porque si no, no hay hombre, ¿verdad? Y en ese mismo instante que se une el cuerpo y el alma, sin intervención de varón, sino por obra del Espíritu Santo, a ese cuerpo y a esa alma, se une en ese mismo instante la segunda persona de la Santísima Trinidad, Dios. Que sin dejar de ser Dios, asume la naturaleza humana. En una unión que la Iglesia denomina unión hipostática. ¿Sí? Bueno, es la palabra griega
es en la naturaleza. ¿Sí? A la naturaleza divina, Dios mismo une esa naturaleza humana que ha formado con el cuerpo y el alma humanos en el seno de María. Y como todos los críos, pues al cabo de 9 meses, por ejemplo, este mes celebraremos la Anunciación del Señor, en marzo, y en diciembre, el mismo día 25, a los 9 meses, celebramos la Natividad, la Natividad del Señor, el nacimiento del Señor. Por eso Jesucristo es Dios, primero Dios, Dios verdadero y hombre verdadero. Dios verdadero y Dios verdadero. Lo mismo que antes decíamos, de la misma naturaleza del Padre. Ahora se le añade de la misma naturaleza de la Virgen, de la misma naturaleza humana. Es hombre, es perfectamente hombre. Y por eso, como es Dios, pues hace las obras de Dios, y como es hombre, pues está inmerso en las categorías humanas, pues tiene hambre, tiene sed, se cansa, habla, escucha, sonríe, se apena, llora. Muere. ¿Perdón? Muere. Y muere. Pero muere, como era Dios, muere voluntariamente. A Jesucristo vemos que lo matan, sí, pero es Él que se ha entregado a la muerte. Pasa por los mártires. Los matan, sí, pero los mártires se entregan a la muerte. A veces incluso, habiendo podido escapar, no han escapado. Y luego los anticristianos los sacaron. La guerra civil española está lleno, la guerra de los cristeros está lleno de ejemplos de esto. Por eso dice que entregó su vida porque quiso. Hablando del Señor. El Señor hablando de él. San Pablo hablando del Señor. Entregó su vida porque quiso. Como dice el Señor, nadie me la arrebata, sino que soy yo el que la entrega. Sí. Y ese es el amor que Dios nos quiere. Ese es el amor que Dios nos quiere. Por eso si uno quiere estar convencido, pero vamos, sin posibilidad de duda, la menor duda, de Dios quiere estar convencido, pero vamos a ver, Dios me quiere. ¿Hasta qué punto me quiere? Pues mira, un crucifijo. Léete un Vía Crucis, léete las escenas de la pasión y muerte del Señor, que están en los Evangelios. Ya lo tienes todo. ¿Que uno no lo quiere creer? Pues tiene un problema, chica. Más claro, imposible. Y cuando lo cree, pues está feliz, seguro, contento, está que se sale. Bueno, ¿alguna pregunta? Porque no sé qué quiero ver. Son ideas. Por su idea ya. ¿Alguna pregunta? Cada cosa. Venga, Sara.
da mucha pena cuando habló antes del ciego de nacimiento. Me da mucha pena porque Cristo hace el milagro, y el milagro que es para él, que llevaba pues eso, tanto tiempo para la vida, y verá pues eso, que se puede integrar a la vida y tal, y resulta que los fariseos le expulsan del Van a por él, templo. van a por él. Le expulsan, que sería lo peor para un judío en aquella época, que le expulsaran del templo, ¿no? Dijo, oye, pues vaya, qué faena. Pero se lo encuentra el Señor por el camino y le dice, tú tranquilo, tú tranquilo. ¿Qué no pasa? tú tranquilo". Hombre, dice que le expulsen del templo y no ser ciego. También tienen. Así que nada. Bueno, pues recogemos esto y tenemos un ratito de confesiones, si alguien quiere confesar, y a las 7 tenemos la misa. Estamos tiempo de sobra. ¿Eh? Sí, hay tiempo. Rezamos con Ave María. Gracias. En nombre de todas, ¿eh? Ah. Es que estuve el otro día en la Sí. presentación y Ah, le pedí que ya, se lo ya. dedicara a usted. Ah, muy bien, muchísimas gracias. Sí, sí. ¿Estuviste en el feo o en el Liceo. Rezamos una Ave María entonces. Venga. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora Y en la hora de nuestra muerte. Amén. Muy bien, pues nada.